Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. Hoy en Caminos de ida y vuelta, en estos programas que dedicamos al Museo de América, vamos a hablar de varios temas. Por un lado vamos a hablar de la conquista de México y también cómo se ve la conquista de México a través de unos cuadros que están hechos en una pintura muy especializada y muy curiosa, los enconchados. Para hablar de estos dos temas, de esta técnica de pintura, también por supuesto de lo que ocurría en la historia en ese momento de la conquista de México y de cómo se vio recreado en estos cuadros bastante tiempo después, nos acompaña Concha García, directora del Museo de América. Bienvenida. Muchas gracias. Y Félix Jiménez, subdirector del Museo de América. Bienvenido. Muchas gracias. Hay mucho tema por delante porque, por un lado, está esta técnica pictórica que yo creo que quizá hoy no es demasiado conocida y de la que hablaremos porque verdaderamente es maravillosa. Por otro lado, también hablar un poco de cómo fue esa conquista de México al hilo de lo que hacemos en estos programas, con esas pinceladas de historia, y luego también de en qué momento y por qué. Porque hay detrás de todo pues la política, la diplomacia y un por qué se pintan estos cuadros. Podemos empezar quizá pues por lo que fue brevemente la conquista de México. Todos de alguna manera hemos visto pues a Hernán Cortés, a Montezuma, lo que ocurrió, el cometa, pero vamos un poco a recrearlo en estos minutos. Bueno, muy brevemente decir que la conquista de México supuso el gran acontecimiento. Es decir, habían transcurrido apenas 20 y tantos años del descubrimiento de América, todavía andaban buscando el paso hacia las tierras de las especias, y el descubrimiento del Imperio Azteca pues realmente fue primero un acicate enorme que llevó una gran cantidad de personas a la Nueva España en busca de fortuna, como es natural, y luego la prueba inequívoca de que no era necesario llegar a Japón y llegar a China para encontrar un gran botín. Digamos que eso es uno de los primeros aspectos de la conquista de México que tuvo una gran repercusión, no solo en Castilla, en España, sino también en el resto de Europa. Y luego otro aspecto quizá más ligado con el romanticismo es la historia de la conquista, el personaje apasionante de Hernán Cortés, como con un puñado de soldados, pues con inteligencia, con estrategia, dividiendo y venciendo, como dice el refrán, pues fue capaz de poner a sus pies un imperio organizado, con un ejército profesional, con una administración en muchos aspectos no tan similar o incluso más perfecta que la que tenía la propia corona española. Porque hay que recordar efectivamente cuando Hernán Cortés llega a México, no llega con demasiados efectivos, con demasiados hombres, y lo que encuentra es una sociedad muy organizada. También es verdad que esta sociedad tan organizada, que son los mexicas, los aztecas, habían subyugado a otras comunidades y que estas comunidades, por supuesto, se pusieron de acuerdo también con los españoles de alguna manera, porque a quien odiaban no era al que venía de fuera, claro, ellos no tenían visión de futuro, sino al que verdaderamente les había oprimido allí. Obviamente, cuando hay una anécdota, con esto yo creo, dejamos un poco el tema de la conquista, el cacique gordo de Zempoala, que es uno de los caciques dependientes de Moctezuma, cuando Cortés en Veracruz le pide el sometimiento a la corona española, lo primero que pregunta es cuánto se tarda en llegar a España. Entonces, cuando Hernán Cortés le dice que 2 meses, 3 meses, si las corrientes y los vientos son favorables, él inmediatamente piensa 3 meses, día y medio, pues muy bien, la corona española. Y de alguna manera, porque ahora vamos a entrar enseguida en lo que son las técnicas pictóricas y sobre todo en lo que son estos cuadros, pero sí me gustaría para luego ver
cómo lo recrearon después, un siglo y pico después, si realmente Hernán Cortés se sentía de alguna manera como un igual con Montezuma, o siempre y desde el principio pues pensaba que era al final alguien sometido, una vez que por supuesto habían perdido. Bueno, Hernán Cortés tenía muy claro quién tenía delante. Él era inferior a Moctezuma. La única superioridad que los españoles y Hernán Cortés tenían sobre los aztecas era el hecho de ser cristianos, por decirlo de alguna manera. Él era hidalgo, pero la mayoría de los que le acompañaban ni siquiera eran hidalgos. Cuando él y sus 450 hombres contemplan entre los grandes volcanes la llanura, el lago de México, con la ciudad de Tenochtitlan y Texcoco y Tacuba y todo ese cúmulo de sociedades palafíticas, de ciudades que rodeaban el lago, se quedan con la boca abierta. Jamás en Europa ha habido una sociedad con ese grado de desarrollo, de perfección, de orden. Hay que tener en cuenta que entonces Europa acababa prácticamente de salir de la Edad Media, ¿no? Es que ahora que nos gusta tanto la psicología, esto habría que contemplarlo, como alguien que se cree y sabe que es inferior, es capaz con pocos hombres de conquistar un imperio y de ponerse al mismo nivel como un igual, pues para poder pactar y para poder someter. En realidad, Cortés iba en nombre del emperador y por eso también lleva sus obsequios de parte del emperador. Él, aunque esté actuando y tomando decisiones, como nos ha demostrado la historia, por su cuenta y riesgo, naturalmente, día a día, él está actuando en nombre del emperador. Ese emperador, el emperador Carlos V, es el igual a Moctezuma, digamos, en ese sentido. Y estos cuadros que podemos ver en el Museo de América, estos enconchados en concreto, estos cuadros de la conquista de México, primero, ¿podemos describirlos? Sí. En realidad hay que tener en cuenta que la conquista, desde los primeros momentos, genera una iconografía, ¿no? En los propios códices ya poscoloniales, lienzo de Tlaxcala y obras de este tipo, aparecen los temas de la conquista, ¿no? Y después ya también se van a incorporar, digamos, a tradiciones más occidentales, como es la pintura sobre lienzo o sobre cobre, o, como en este caso, efectivamente con una técnica que va a ser completamente novohispana, aunque proceda de diferentes orígenes, ¿no? Pero estos cuadros no se producen, este tipo de cuadros no se producen en ningún otro lugar del mundo, ¿no? Entonces, ahí estamos ya, por lo menos en la segunda mitad del siglo XVII, cuando se llevan a cabo, cuando trabajan fundamentalmente en la Ciudad de México, una serie de talleres que están dedicados a lo que nosotros ahora llamamos enconchados, como un término genérico que hace alusión al uso del fragmento de concha, pero que en la época se llamaban, por lo que vemos en los documentos, embutidos de nácar, es decir, con fragmentos de nácar. Porque verdaderamente es estos fragmentos de nácar los que sirven para hacer la composición, la pintura. Claro, es el uso del nácar lo que singulariza a estas obras, que técnicamente la verdad es que son muy complejas, porque están hechas sobre soporte de madera, de tabla. Lógicamente se necesita un soporte rígido, digamos, no podrían ser hechos sobre lienzo, porque la concha saltaría, ¿no? En esas tablas que no son de un solo tablero, sino que van unidos, pues como usando la técnica habitual, ¿no? Lo siguiente que se hace es aparejar bien la tabla para que no haya fisura y cubrirla con una capa de yeso para precisamente esto, nivelar, ¿no? Y entonces a partir de ahí se empieza a tratar, en cierto sentido, como la pintura tradicional sobre tabla. ¿Qué tiene de singular? Pues que, por ejemplo, primero se hace el boceto de la escena y ahí es cuando ya se decide dónde se van a poner los fragmentos de concha de nácar. Es curioso porque esta técnica de enconchado es de origen oriental sí. Y es conocida además
pronto en el Virreinato de Nueva España, pues sobre todo debido a la presencia de artesanos y de objetos que han llegado de China y de Japón. Claro, la relación con Oriente es muy fuerte. Siempre recordamos que a partir de establecerse la ruta de la nao de Acapulco, pues ya es una constante, ¿no? La influencia, la llegada de obras procedentes no solo de Japón y de China directamente, sino que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las Filipinas funcionaban como el gran mercado, el Parián, el mercado de Oriente, en el que se recibían objetos de la India, del área de Indochina, de todas partes. Y eso era lo que constituía el cargamento de la nao hacia Acapulco. De la misma manera que a la inversa pues salía la plata y el oro de México, fundamentalmente. Es curioso, además, pues eso, que una técnica venida de Oriente, pues en Nueva España lo hagan como algo propio, porque al final consiguen que sea una técnica muy de la tierra. Completamente, completamente. Esa influencia también existe muy fuerte, por ejemplo, con las obras en marfil. Existen obras en marfil hechas en Filipinas, hechas en Goa, hechas en México. Y por eso esa distinción se dice de marfil novo-hispano o marfil hispano-filipino, en fin, eso hay matices, porque realmente, y al tiempo que circulan las obras, circulan, digamos, los artesanos. O sea, se conoce que se instalan en la Nueva España también artesanos. Aunque la técnica del enconchado, de lo que vamos a hablar hoy, de lo que estamos hablando, pues es de estos cuadros de la conquista de México, pero en realidad hay que decir que de enconchado hay cuadros pues que hablan, como en la época era además preceptivo, pues de la Virgen, de temas religiosos. Claro. Generalmente son series, y son series que, de la misma manera que se están pintando series sobre cobre dedicadas a la vida de la Virgen, a la vida de Cristo, a la vida de San Ignacio de Loyola, porque parece que están bastante vinculadas también con los jesuitas, cosa que no es de extrañar por la presencia de los jesuitas en Oriente, ¿no? O sea que en ese sentido es muy significativo. Pero lógicamente los temas religiosos, ¿qué podemos decir de la cantidad de vírgenes de Guadalupe hechas con la técnica del enconchado en una época en la que las pinturas con este tema eran numerosísimas, ¿no? Y también algunas dedicadas pues a advocaciones concretas o a santos, es decir, el repertorio iconográfico religioso es también muy, muy amplio. Es curioso en este programa, en Caminos de Ida y Vuelta, que como vemos en cada uno de los programas, todos son caminos de ida y vuelta, desde los jesuitas hasta el enconchado, los cuadros, los temas, todo va y viene. Efectivamente, efectivamente. Ahora presumimos mucho de la globalización, ¿no? Y de toda ese movimiento y cómo a través de Internet, estamos al corriente de todo, con otro ritmo, pero es evidente que esos caminos eran constantes en el siglo XVI y en el XVII. Vamos a hablar un poquito de los artistas, de Miguel y de Juan González. No se sabe muy bien qué parentesco tenían entre los dos. Sí, los González son una familia, porque se han encontrado documentación también de otro miembro llamado Tomás. Están en la segunda mitad del siglo XVII, tanto lo que podríamos llamar la pintura tradicional, la pintura sobre lienzo, como en los enconchados, encontramos sagas familiares de pintores que los hijos lo son también. Las hijas se casan a su vez con otros miembros de una saga familiar de pintores. Bueno, hay algunos que conocemos desde principios del siglo XVII hasta bien entrado el XVIII, ¿no? Como son pues, los Juárez, los Echave, se habla incluso así en plural, ¿no?
De los autores de Enconchados tenemos pocos nombres, apenas una docena, y sobre todo conocemos poco la producción de cada uno de estos. Cuando encontramos una firma, pues nos ponemos contentísimos, ¿no? Y parece ser que los más prolíficos fueron precisamente los González, porque a lo largo de toda la mitad del siglo encontramos obra suya. Y en este caso, cuando hablamos de Miguel y de Juan González, ¿significa que de alguna manera los dos participaron en esta obra? En esta obra, en esta serie que es muy interesante del museo, lo sabemos porque lo firman ellos dos. En una tabla firman los dos y en otra uno solo y la fechan. Y esta serie es muy importante, son 24 tablas dedicadas a la conquista de México, tanto artísticamente, técnicamente, como documentalmente, porque las encontramos en la testamentaría de Carlos II. Es decir, fueron enviadas al rey. Esto me parece también muy curioso, siguiendo este hilo también y este camino. ¿Fueron un regalo de alguna manera? Sí. Fueron, y probablemente están dentro de toda una intencionalidad de una serie de obras que se hacen en este periodo, en esta segunda mitad del siglo, como son biombos o pinturas sobre cobre y enconchados con el tema de la conquista. Es un tema reivindicativo, podríamos decir. Pues vamos a hablar de estas intenciones. Desde luego, una serie de cuadros, una serie maravillosa que ahora veremos también cómo llega al Museo de América, pero esto será después. Sí. En principio, estas intenciones se regalan al rey para que el rey vea algo, está claro. ¿Qué es lo que querían que viera? Claro, todas estas obras que os digo, incluidos unos magníficos biombos, pero sobre lienzo, ¿no? Que por un lado tienen también estos temas de la conquista y por otro, porque están pintados por los dos lados, lo que se llamaba en los términos de la época eran biombos de dos haces, por las dos caras. Por un lado, como digo, la conquista y por el otro lado una vista de la Ciudad de México. Eso tiene naturalmente una intencionalidad de que gracias a la conquista y con la conquista nace la Ciudad de México, que es la séptima maravilla del mundo. Es decir, ahí entra ese chauvinismo tan importante del mundo novohispano, sobre todo en el siglo XVII, en el que se escribe que la ciudad más importante y más hermosa de toda América es México, que México es la ciudad más interesante del mundo entero, que es la Nueva Roma. Y claro, cuando se construye eso es a partir de la conquista. Pero los criollos, que son digamos la clientela que encarga este tipo de obras, lo que están manifestando es que ellos se sienten herederos tanto del mundo prehispánico como del mundo hispano, ¿no? Hay que explicar aquí, aunque sea brevemente, que los criollos lo hemos hecho en otros programas, pero lo volvemos, por supuesto, a repetir, que los criollos en realidad son los descendientes de los conquistadores. Claro, por eso digo que es reivindicativo por parte de ellos, ¿no? En realidad, el mensaje que están mandando, yo creo que sí que hemos hablado en alguna otra ocasión de esto, es nosotros somos los hijos, los descendientes directos, por lo tanto, ahí está el mensaje, es a nosotros a quien nos corresponde llevar al gobierno. ¿Y esto en frente de quién? Quiero decir, el criollo se reivindica en frente de, no supongo que del indígena, sino del que llega después. Claro. Por un lado era el español americano, que digamos eran los criollos, y luego estaba el español peninsular, con quien rivaliza, desde luego, es con el español peninsular, naturalmente. Por supuesto, lo que quieren reivindicar, ya vemos claramente, es que fueron ellos, no solamente los artífices, sino sus antepasados de la conquista, sino los que han creado todo. Sí, claro. Y esto llega al rey, a Carlos II, y de qué manera luego van pasando toda esta serie tan importante de enconchados. En realidad no sabemos muy bien cómo llegan su último, porque están firmados en 1698, o sea, con la muerte de Carlos II, ¿no? Entonces, después, esta serie pasa por diferentes estancias, digamos, reales, incluso están en el Palacio de la Granja. En un momento determinado, del Palacio de la Granja, a mediados del siglo XVIII, ya van a pasar al Gabinete de Historia Natural. Y de allí
pasarán al Museo del Prado, y del Museo del Prado al Museo Arqueológico Nacional, y del Museo Arqueológico Nacional finalmente al Museo de América. Ahí es donde se pueden contemplar, por supuesto. ¿Qué es lo que más asombra cuando se ve toda esta serie? Bueno, para empezar, en los que son de formato grande, el tamaño. Es decir, es una obra realmente llamativa, porque tienen más de 2 metros de alto por 1,5 metros o más de ancho. Lo segundo que llama la atención, yo diría que es los propios personajes. Es decir, aunque hayan transcurrido 180 años de la conquista de México, pues como comentaba antes Concha, cuando hay que pintar a los aztecas, se hace siguiendo un poco la tradición de la propia documentación indígena. Pero claro, allí están personajes míticos, está Hernán Cortés, está Moctezuma, está Doña Marina, la Malinche. Es decir, personajes de una popularidad bastante grande. Luego, lo exótico, evidentemente, es un tipo, la pintura sobre tabla, ya hay una tradición en España muy marcada desde el siglo XV, ¿no? Desde la que llega sobre todo los Países Bajos con el Renacimiento. Pero ese toque oriental, ese toque exótico, yo creo que lo hace muy interesante. Y me hace pensar que la propia técnica tiene que ser una técnica que te deje un poco apabullado cuando la ves. Sí, evidentemente. Algo que es muy llamativo, lo era en la época y lo es ahora mismo, es el brillo que lógicamente produce esos fragmentos de nácar, ¿no? Y el tratamiento, porque estamos hablando de una pintura que es al óleo, pero al mismo tiempo muy diluida. Eso hace que todas las irisaciones que produce los fragmentos de nácar, que además se centran, como decía antes al explicar un poco así rápidamente, se centran en las indumentarias y en los aspectos decorativos de las arquitecturas. Es decir, no es nada habitual que haya un fragmento de nácar en un rostro o en lo que llamamos las carnaciones, ¿no? En manos, eso no tiene el nácar. Y claro, eso entre la luz, digamos, en los templos de las velas o en las propias casas, da a esa tonalidad un aspecto muy especial, muy singular. ¿Los colores son especiales también? No, los colores son los habituales. De hecho, se han hecho análisis de los pigmentos y son los habituales. Lo que pasa es que se utiliza una gama bastante reducida, ¿no? Pero son los habituales. Y en cuanto al tema al que le estamos dando vueltas, la conquista de México. Estamos hablando del Museo de América, pero este tema está tratado también, pues supongo que en otros museos y en México mismo. Sí, claro. Existe una serie en Buenos Aires, concretamente, también se conservan 22 tablas con el tema de la conquista, y en la Ciudad de México, tanto en el Museo Franz Mayer como en el Museo de Tepozotlán, existen tablas también que forman parte de unas series incompletas, digamos, ¿no?, dedicadas a la conquista, junto a todas las otras, como decíamos antes, de tema religioso. Me gusta decir esto porque, bueno, este programa que se oye en distintas partes del mundo, bueno, pues al que está cerca de Madrid, desde luego en España o en Europa, pues está el Museo de América y ahí es donde deben ver estos cuadros. Pero aquel que está más cerca de Argentina o de México, pues se pueden acercar allí. Naturalmente. Y también porque es una técnica que ha desaparecido. Es decir, ya no se hacen enconchados. Sí. Es curioso porque es una técnica que fundamentalmente se hace durante la segunda mitad del 17. Y de hecho la década de los años 90 es la que conserva mayor número de obras. En el 18 se hacen, por lo menos hemos localizado, también para ser más exactos, ¿no?, muy pocas obras, y en un momento dado ya desaparecen por completo. También es una buenísima manera, sobre todo para la gente a lo mejor más joven, que a través de la vista y con estos cuadros que encima le van a impresionar, pues se acerquen a momentos históricos que son muy importantes a ambos lados del mar. Naturalmente. Son unas obras muy emblemáticas, podríamos decir. Pues muchísimas gracias a los dos una vez más y hasta el próximo programa. A vosotros. A vosotros, un placer. Caminos de ida y vuelta,
un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.